Saludos y bienvenidos a este video en el cual vamos a estar hablando sobre lo que son los recursos naturales y su manejo. Primero que nada tenemos que hablar sobre los recursos naturales, que son bienes o servicios proporcionados por la naturaleza sin alteraciones por parte del ser humano. Estos son vitales para la supervivencia y el desarrollo de nosotros los seres humanos, como también son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y a su desarrollo de manera directa o también indirecta, lo que hace que estos elementos y fuerzas de la naturaleza el hombre puede utilizarlas y aprovecharlas. Por ejemplo, sacando materias primas, minerales, alimentos, o todo esto también para sus servicios, aprovechándolo para sus servicios. Ahora tenemos los tipos de recursos naturales. Los tipos de recursos naturales, de acuerdo a la disponibilidad en tiempo, tasa de generación o regeneración y ritmo de uso o consumo, se clasifican de la siguiente manera: los recursos naturales renovables y los recursos naturales no renovables. El consumo de recursos está asociado a la producción de residuos, o sea que cuanto más recursos se consumen, más residuos se generan. Los recursos renovables hacen referencia a recursos bióticos, los tipos de recursos con ciclos de regeneración por encima de su extracción. Ejemplo, bosques, pesquería, entre otros. Los no renovables son generalmente depósitos limitados o con ciclos de regeneración muy por debajo de los ritmos de extracción o explotación. Ejemplo, la minería, el petróleo, entre otros. Ahora tenemos un concepto sobre los recursos renovables, que son aquellos recursos que no se agotan con su utilización, debido a que vuelven a un estado original o se regeneran a una tasa mayor a la tasa con que los recursos disminuyen mediante su utilización y desperdicios. La flora y la fauna, la energía eólica, la marea, la energía hidráulica, la radiación solar, entre otros, los cuales se han de conservar y presentar para que no se extinga, para que esto no se extinga. Ciertos recursos renovables suelen ser utilizados como fuentes de energía. Algunos son bosque, agua, viento, radiación solar, energía hidráulica, energía geotérmica, marea y productos de agricultura como lo son los cereales, los frutales, los tubérculos, las hortalizas, los desechos de actividades agrícolas, entre otros. Siguiendo con el tema de los recursos renovables, puede ser que la energía que produce el movimiento del agua se transforme en energía eléctrica. La energía que genera el viento puede ser transformada a través de los molinos en energía calórica, mecánica o eléctrica. Y el calor y la luz del sol se pueden transformar por medio de paneles en energía eléctrica, calórica o mecánica. Estos son todos los aprovechamientos o algunos de los aprovechamientos que tienen los recursos renovables. Y estos son otros. Por ejemplo, estos son otros aprovechamientos como fuentes de energía. Por ejemplo, la energía solar que da la luz y el calor del sol pueden transformarse en energía calórica, mecánica y eléctrica. La energía eólica, los molinos pueden transformar la energía del viento en energía mecánica
eléctrica o calórica. Energía hidroeléctrica. Las fabricaciones hidroeléctricas transforman en electricidad la energía que produce el agua en movimiento. En nuestro país tenemos varias represas que muestran cómo se da este proceso. Ahora vamos con los recursos no renovables. Son recursos naturales que no pueden ser producidos, cultivados o regenerados o reutilizados a una escala tal que pueda sostener una tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas, ya que la naturaleza no puede recrearlos en periodos geológicos cortos. Algunos de los recursos no renovables son el carbón, el petróleo, los minerales, los metales, el gas natural y los depósitos de agua subterránea. En el caso de acuíferos confinados sin recarga. Los recursos no renovables empleados como fuente de energía. La leña, que se emplea para producir luz, calor y movimiento. El carbón, que por el medio de la combustión puede generar energía. El petróleo, que es empleado como combustible en los medios de transporte a motor. Estos son algunos. Características de los recursos naturales. Se producen de forma natural, lo que significa que los humanos no pueden hacer recursos naturales, pero sí modificarlos para su beneficio. Por ejemplo, los materiales utilizados en los objetos hechos por el hombre son los recursos naturales. Su aprovechamiento debe estar vinculado a la búsqueda del bienestar general, como también son bienes de dominio público cuyo titular es la nación, por ende son inalienables e imprescriptibles. Estos configuran una propiedad especial, sometida a la norma específica de derecho público que consagra su indisponibilidad. La importancia de los recursos naturales en el ambiente es el conjunto formado por las condiciones exteriores al hombre y los demás seres vivos, como plantas y animales, dentro de las cuales se desenvuelven. En la naturaleza existen recursos naturales que pueden ser utilizados por las personas para satisfacer sus necesidades básicas, pero también hay que tener presente que la seguridad económica de un país depende de la sabia administración que se haga de sus recursos naturales. Los recursos naturales son los que sostienen la vida, nada menos, de allí su importancia. Todo lo que existe funciona o tiene una base en un recurso natural, en elementos de la naturaleza. Ahora vamos con la conservación de los recursos naturales. Algunos recursos naturales pueden presentar un carácter de fondo, mientras otros se consideran más como flujos. Los primeros son irredentemente agotables, mientras que los segundos solo se agotarán si son empleados o extraídos a una tasa superior a la de su renovación. Los fondos que proporciona la naturaleza, como lo son mineros, como lo son los recursos mineros, pueden ser consumidos rápidamente o ahorrados para prolongar su disponibilidad. Esto es indispensable para el mismo, ya que hay que conservarlos y saberlos usar para un buen beneficio. El manejo de los recursos naturales. Se llama manejo de los recursos naturales a la forma en que las sociedades se relacionan con la naturaleza, en la exploración, valoración y explotación, como también el uso de los recursos naturales y la producción y destino de los desechos. El manejo de recursos naturales está vinculado entonces a las lógicas intereses que imperaban en los distintos periodos históricos en relación con la naturaleza. Por ejemplo, bien entrado el siglo XX, la naturaleza fue considerada
como una productora inagotable de recursos. Si se agotaban, se podían reemplazar. No había conciencia de la necesidad de respetar los ciclos naturales. El uso de los recursos naturales. Hay muchos usos, entre ellos está el relieve, que varían desde las prácticas agrícolas propias de los llanos hasta los usos paisajísticos de las altas montañas. El suelo, la variedad edafológica española permite múltiples aprovechamientos agrícolas. El subsuelo se relaciona con la potencialidad mineral del territorio que se explota tanto en minas a cielo abierto como en las subterráneas. Las costas permiten la construcción de puertos y el disfrute de pesqueros y turistas. Los ríos y humedales garantizan el consumo humano de agua y el abastecimiento agrícola e industrial, a lo que se une su valor ecológico. El clima. Los climas situados en el área templada facilitan el poblamiento, la agricultura y la actividad turística. La vegetación. Los bosques permiten el aprovechamiento de la madera y el desarrollo de algunas tipologías de ganadería. El uso y manejo de los recursos naturales. Entre ellos está la conservación de especies, comunidades y ecosistemas y especies amenazados, restauración ecológica, evaluación y diagnóstico del estado de la biodiversidad, ecología de poblaciones o ecología de comunidades, entre ellos, aprovechamiento de recursos naturales, ecología de paisaje, que son planes de ordenamiento territorial o ordenamiento participativo del territorio, y zonificación. Rehabilitación de especies, agroecología. Estos son algunos de los usos y de los manejos. El agotamiento de los recursos naturales. El agotamiento de estos recursos es causado por impulsores directos de cambio, tales como la minería, la extracción de petróleo, la pesca y la silvicultura, así como impulsores indirectos de cambio, como la demografía, la economía, la sociedad, la política y la tecnología. La práctica actual de la agricultura es otro factor que causa el agotamiento de los recursos naturales. El agotamiento de los recursos naturales es una preocupación constante para la sociedad. Las consecuencias de este agotamiento. Algunos recursos naturales agotables, como el petróleo, tienen fecha de caducidad. Esto puede provocar que los precios de este recurso se quintupliquen durante los próximos años, si no surgen energías alternativas. El progresivo agotamiento de recursos naturales, como el carbón, provoca la búsqueda de otros minerales alternativos, la necesidad de invertir más en investigación y unos precios más elevados. Bueno, esto ha sido todo el video. Gracias.